los Salmos, el Salmo número 9. Dice así la palabra del Señor: al músico principal sobre Mut-Laben, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho en mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuando tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie, porque Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén. Si se hiciera una encuesta entre los evangélicos acerca, digamos, del creyente y del mundo, digamos, de la relación entre el creyente y el mundo, una encuesta que tuviera la pregunta: ¿qué tiene que hacer el creyente o la iglesia con el mundo? Estoy seguro que la respuesta que más, o de las que más iban a escucharse, ¿verdad?, o salir, sería que se tiene que ganar el mundo para Cristo. Se tiene que ganar el mundo para Cristo, o se tiene que ganar la ciudad para Cristo, o el país para Cristo. Esto es un lema, un eslogan que muchas veces se escucha, ¿verdad? Hay incluso pues estas marchas, ¿no? Esta marcha por Jesús, ¿no? Estas manifestaciones en las ciudades con pancartas de este tipo que, bueno, pues están proclamando esto: ganar el mundo, la ciudad, el país para Cristo. Seguro que lo habremos escuchado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y bien, pues por supuesto que tenemos que anunciar el Evangelio a toda criatura. Cristo, pues al partir a los cielos, nos dio ese encargo, ¿verdad? Entonces esto es una cosa que nadie discute, está fuera de duda. Hemos de evangelizar y predicar el Evangelio. La cuestión no es esta, por supuesto, sino es el discurso triunfalista. El discurso triunfalista en esta expresión: ganar el mundo para Cristo, ¿verdad? Es un discurso, digamos, de triunfo, triunfalista, y esto proviene, este discurso, de una confusión acerca de la Iglesia. Una confusión que no es tanto una confusión doctrinal, ¿no?, sino es más bien algo de tipo espiritual. Que es la confusión, digamos, de confundir la iglesia militante, que sería la iglesia en la tierra, la iglesia, pues, que está en lucha
lucha en la tierra, en guerra contra el diablo y contra el mundo, además de sus propios pecados, ¿verdad? La carne. Pues además de confundir la iglesia militante pues con la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo ahora y que es pues la que verdaderamente está libre de toda imperfección y está pues en la gloria de Dios. Entonces la iglesia ahora es, aquí en la tierra, es la iglesia militante, ¿verdad? Militante pues además de sus propias imperfecciones, que sería la carne, pues están también pues la lucha, sobre todo, contra pues, el medio, ¿no? Ambiente que nos es tan hostil, el mundo. Entonces, esto es una distinción que a lo mejor no puede sonar esto a católico, a iglesia militante, triunfante, no puede sonar esto a católico, pero es una distinción bíblica y proviene, podemos verlo, de la interpretación del libro del Apocalipsis. Entonces, esto sería interesante e importante verlo allí. Y bien, pues esta confusión se puede ver también incluso en la manera como se da culto y adoración al Señor, ¿verdad? Y a la vez esto lo refuerza aún más, porque pongamos lo que se canta. Miremos que la mayoría de los cantos, pues unos son expresiones de amor al Señor, está bien, ¿no? Se hace pues también con música muchas veces muy romántica, muy sentimental, pero bueno, está esto. Pues están los llamados también cantos de alabanza o adoración, que la mayoría pues presentan al creyente en adoración como si estuviera ante Dios, ante el trono mismo de Dios. No sé si nos damos cuenta. Entonces, como que está delante del trono mismo de Dios, contemplando, como si le estuviera contemplando directamente, inmediatamente a Dios, como si lo estuviera viendo, contemplando directamente al Señor. Y esto, bueno, pues es algo que ciertamente ocurre en el cielo. Lo que decimos, la iglesia triunfante. Pero aquí estamos en la realidad, ¿verdad? Digamos, todavía de este mundo. Y bien, pues nuestro conocimiento, sí conocemos al Señor, ¿verdad? Realmente, pero es un conocimiento mediado por la Escritura. También por el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones, ¿verdad? A morar en nosotros. Pero no tenemos este acceso, digamos, directo, inmediato con el Señor, como ocurre en el cielo. Entonces, bien, toda esta consideración que estoy ahora dando acerca de la adoración tampoco está fuera de lugar, porque vemos cómo inicia este salmo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Entonces vemos que muchas veces lo que ocurre es que se toman estos versículos de la Escritura, ¿verdad? Y que hablan de adorar a Dios, sobre todo los salmos, entonces se corta, ¿verdad? Entonces se hace de esto un coro, ¿verdad? Para la alabanza y la adoración. Pero todo lo que viene a continuación, vemos, no se considera apropiado para la adoración hoy día. Porque habla pues del conflicto del creyente, o de la lucha, ¿verdad? O de los enemigos, de nuestro estado de ánimo muchas veces aquí en la tierra. Y esto pues no casa con esta manera de ver, ¿no? De solamente concentrarnos en estas expresiones pues en ese sentido positivas, etc. Entonces vemos que comienza el Salmo hablando de alabar y adorar a Dios, pero esto no está cortado de todo lo que viene a continuación. Esto también forma parte para nosotros de la adoración en tiempo presente. Y es por esto por lo que cada vez más y más valoro el cantar salmos, ¿verdad?, en la adoración pública, porque nos coloca plenamente en la situación de la que los creyentes no tendríamos que haber salido jamás, que es la de la iglesia militante, que es la de la iglesia sufriente en este mundo, que es la de la iglesia perseguida, que es la de la iglesia en lucha, que es la de la iglesia en guerra con este mundo. Y en este salmo, pues,
nos estamos encontrando con este mismo tema. Porque a partir de estos versículos de alabanza y adoración nos encontramos con el conflicto del creyente en el mundo. El conflicto del creyente en el mundo. Pero no solo esto, observamos también el conflicto de Dios con el mundo. El conflicto del creyente en el mundo y el conflicto de Dios con el mundo. Y los dos están, pues, vamos a ver, relacionados. Primeramente vemos de qué manera. En los versículos 3 y 4 vemos está hablando, vamos a leerlo, dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Vemos aquí, está hablando, ¿quién está hablando? Está hablando David, es un salmo de David. En la introducción, en las palabras de introducción dice salmo de David. Entonces aquí está hablando de los enemigos, de aquellos que se oponían a su reinado, ¿verdad? Entonces esto es bueno tenerlo presente, porque es algo tan presente en los salmos, ¿verdad? Los enemigos de David. Y David está orando muchas veces por ellos, o a veces incluso en contra de ellos, incluso con salmos de imprecación, ¿verdad? Está pidiendo al Señor que los castigue o que les dé su merecido. Y bueno, si no tenemos esto presente, pues que era de David y lo que representa la persona, la figura de David en la Biblia, pues no vamos a saber bien qué hacer con estos pasajes de la Escritura, ¿verdad? ¿Quién es David? Sí, David, vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él, pues, fue rey en Israel. Pero vemos que él, en el Antiguo Testamento, está representando a Cristo. Es, podemos decir, una representación, un símbolo de Cristo. Cristo mismo era un descendiente de David. Y él era, pues, el hijo de David. ¿Por qué? Porque él iba a reinar en Israel. Y cuando, pues, lo crucificaron, le pusieron a Cristo esta acusación: el rey de los judíos. Y Dios le dio a David la promesa que su reino duraría siempre. Bien, pues esta promesa se cumplió en Cristo, en su reinado. El reinado de Dios, el reino de Dios. Y es lo que vino a predicar Jesucristo, el reino de Dios. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que predicaba Juan el Bautista y fue también lo que predicó Jesucristo. En Jesucristo ya se acercó el reino de Dios y se abrió el reino de Dios. Y la dispensación, por lo tanto, pues del reino de Dios, en esta dispensación del pacto de gracia, que está dado a todas las naciones de la tierra. Entonces vemos, está representando a Cristo. Y cuando está hablando de los enemigos de él, no hay que entenderlo solamente como enemigos personales, ¿verdad? De él, de David, sino como también enemigos del reino de Dios, enemigos del Señor, ¿verdad? Y esto es lo que hace que se comprendan todas estas palabras. Es por eso que tienen tantas dificultades, por ejemplo, los liberales, ¿verdad? Cuando leen el Antiguo Testamento o los Salmos, no saben qué hacer con estas palabras de David, ¿verdad? Entonces lo ven como si fuera algo antiguo, ¿verdad? Algo arcaico y que no tiene nada que ver con nosotros. No, es que hemos de contar que David era un tipo de Cristo, y lo que está aquí diciendo, vemos, es también acerca de él, de la causa de Cristo. Vemos aquí en el versículo 4, dice: has mantenido mi derecho y mi causa, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Entonces, mantiene la causa de David, dice, juzgando con justicia. Se ha sentado en el trono. Bien, pues vemos que esto pues, no se queda aquí, no solamente algo personal para David, porque se va extendiendo, es como si se ampliara, ¿verdad?, la perspectiva. Y entonces vemos a continuación, en el versículo 5 y 6, dice: reprendiste a las naciones. Ya no se queda solamente con David, dice: a las naciones. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Y a continuación, en el versículo siguiente, dice: los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que
refiriéndose a los enemigos, es decir, son los enemigos los que derribaron ciudades que no quedó pues memoria de ellas. Es decir, que bueno, sí, son enemigos de Dios, pero ellos también tienen poder, ellos también tienen un poder destructor. Vemos en el Antiguo Testamento incluso pues Nabucodonosor, los asirios, Nínive, cómo atacaban al pueblo y lo destrozaban, ¿verdad? Pero vemos, no es la última palabra, está el poder del Señor que está por encima. Entonces vemos a continuación, pero Jehová permanece para siempre y ha dispuesto su trono para juicio. Vemos entonces la relación de lo que hemos visto en el versículo 4, porque decía, tú has mantenido mi justicia, tú has mantenido mi causa, dice, y te has sentado en el trono juzgando con justicia. Eso es la causa de David. Y ahora pues se extiende, está hablando de las naciones y concluye en el versículo 8, versículos 7 y 8, Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vemos ahí esta misma continuación de lo que pasa con David a una mayor escala, Dios y el mundo. Entonces Dios triunfa sobre las naciones, de la misma manera que triunfa pues entonces manteniendo la causa de David. Vemos entonces, aquí hay esta relación, digamos, esta unión, ¿verdad?, entre David y Dios, que es la que hay entre Dios y su pueblo. Esa unión que proviene de ¿qué? Proviene de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y de la unión de Cristo con su pueblo. ¿Verdad? Que estamos unidos a Cristo. Y que Él es nuestra cabeza. Y que nosotros somos su cuerpo. Y entonces el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, no está en este mundo, digamos, no va por libre. No va, digamos, separado de Cristo. No va a la suya. Sino está unida al Espíritu Santo. ¿Verdad? Íntimamente unida entonces a Cristo, y no se puede concebir entonces separado de Él. Y lo que ocurre entonces a la iglesia y al pueblo de Dios aquí en la tierra, pues tiene que ver también con Cristo. Y es por lo que vemos en la Escritura, cuando Saulo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, iba a perseguir a la iglesia en Damasco y se le apareció el Señor Jesús, pues le dijo Saulo, el apóstol Pablo, Señor, Señor, ¿quién eres? ¿No? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vemos, estaba persiguiendo a la iglesia. Y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque no está separado. Jesús no está viendo la iglesia como algo extraño fuera, porque estamos unidos a Cristo. También es de la misma manera que el apóstol Pablo, ya al final de su vida, en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 24, está diciendo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él estaba preso y dice, yo cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. No que las aflicciones de Cristo sean incompletas, ¿verdad? Y que nosotros hemos de añadirle algo, porque sabemos que el Señor Jesús, con una sola ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Entonces también vemos, y la misma carta a los Colosenses capítulo 1 dice, que nosotros estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Pero esto es para hablar de esta misma unión, ¿verdad? Esta unión que hay entre el creyente, el apóstol, nosotros y Cristo, ¿verdad? Y entonces estamos participando a los sufrimientos de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz, nosotros lo recibimos entonces para el perdón de nuestros pecados. Y sí, pues recibimos entonces pues por ella la salvación. Pero vemos que esto es también se convierte en nuestra cruz, en nuestra propia cruz. Y de esta manera en Gálatas, el capítulo 2 y en el versículo 20,
El apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y estoy juntamente crucificado. La cruz de Cristo viene a ser, por lo tanto, nuestra propia cruz. Nuestra propia cruz. Y vivimos nosotros en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo crucificado. Y es también por lo que en Gálatas capítulo 6, en el versículo 14, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos pues crucificados al mundo y el mundo a nosotros. Así, por lo tanto, vemos que nuestra situación en el mundo es esta. Estamos unidos, nuestra suerte está unida a la de Dios. Nuestra suerte está unida a Cristo. Porque estamos unidos a Cristo. Y esto significa participar, por lo tanto, de sus sufrimientos. Hemos leído en primera de Pedro, en el capítulo 4. Si padecemos como cristianos, somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Participar en los sufrimientos de Cristo. Pero volvamos ahora a nuestro Salmo. Y vemos pues ahora, a continuación, en segundo lugar, pues lo que en este conflicto en el mundo Dios es para el creyente o los creyentes. Vemos aquí, a partir del versículo 9, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio en el tiempo de la angustia. El tiempo de la angustia, el tiempo malo, el tiempo de la tribulación, esa misma expresión en el capítulo 10, versículo 10 de Salmos, el Salmo 10, versículo 1, dice, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación, en el tiempo malo, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la persecución? Entonces dice, Jehová será refugio del pobre. Será refugio del pobre. Vemos, esto es también lo que hemos leído en Isaías, en el capítulo 26, ¿verdad? Isaías, capítulo 26, también hablaba de Dios como un refugio, y dice allí también, hemos leído, versículo 4, porque fuiste fortaleza del pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. Entonces vemos, es el mismo tema, es decir, Dios es el refugio. Pero no está tanto hablando aquí en el sentido de que Él es nuestro refugio de la ira de Dios, que también lo es, por supuesto, pero está hablando del refugio en contra del ataque del mundo, de los malos, ¿verdad? Él es nuestro refugio. Entonces, Él es a donde venimos a refugiarnos. Él es quien nos da la protección. Él es quien nos da la seguridad. Como dice también la Escritura, nos refugiamos bajo la sombra de sus alas. Y esto es algo que los incrédulos no pueden comprender. Ellos no pueden comprender, por lo tanto, cómo Dios puede ser para nosotros un refugio. Cómo puede ser alguien o algo un refugio que tú no ves ni siquiera, ¿verdad? ¿Cómo pues va a ser un refugio para ti? Para comprenderlo, por supuesto, uno tiene que haber recibido el Espíritu Santo y tener el Espíritu Santo morando en el corazón. Y ello significa pues haber recibido el Espíritu Santo y con él la regeneración de Dios, que Dios da. Y al mismo tiempo pues el arrepentimiento para vida que da el Señor. Así como también la fe que salva en el Señor Jesús. Y es de esta manera como somos regenerados, ¿verdad? Y nos produce en nosotros Dios esta conversión, este arrepentimiento y esta fe, ¿verdad? Y entonces ya tenemos esta nueva vida espiritual. Antes estábamos muertos y no podíamos conocer a Dios. Pero de esta manera Dios viene a morar a nuestra vida. Y es de esta manera, por lo tanto, como tenemos esta comunión con Dios. Ya digo, los incrédulos que no han recibido el Espíritu Santo lo ven esto y no lo pueden comprender. ¿Cómo puedes tener a Dios por refugio? ¿De qué? Pues para esto hay que tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Vemos aquí, pues, en el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre.
los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces vemos que también este salmo pues destaca mucho que Dios pues no se desentiende de su pueblo. La atención de Dios por los suyos. Y acabamos de leer: por cuando tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y en el versículo 12 vemos: el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. El que demanda la sangre. Aquí es la expresión del buscador de la sangre, el vengador de la sangre. Conocemos la figura del vengador en el Antiguo Testamento, el vengador de la sangre. Pues Dios es, vemos aquí, el vengador de la sangre de los suyos. Si alguien pues ataca a los suyos, Él está atacando entonces a la niña de su ojo, ¿verdad? A la niña de sus ojos. Es una expresión bíblica. Y entonces Dios pues demandará la sangre de sus manos. Dice pues la Escritura: mía es la venganza, yo daré el pago, en Deuteronomio y también en Romanos. Mía es la venganza. Aquí está hablando pues de esto. Pero también fijémonos, dice en este mismo versículo que no se olvidó, Él se acordó. Y también esto es algo que leeremos en el versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Entonces Dios, vemos, sigue con atención las ejecuciones, ¿verdad?, en esta vida de su pueblo y de los suyos. Y el saberlo de esto nos lleva a ¿qué? A orar a Dios, ¿verdad? El versículo 13: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Nos lleva a orar a Dios, porque sabemos que Dios no nos ha olvidado. Dios sigue con atención, ¿verdad?, nuestra vida. Y entonces nos lleva a orar a Él. Y fijémonos lo que nos encontramos aquí, en este versículo 13 y en el versículo 14. Dice: tú que me levantas en las puertas de la muerte. ¿No? Y esto a veces pues, es incluso una expresión, ¿verdad?, en nuestro propio idioma. Estamos a las puertas de la muerte, a punto de morir. Dice: bueno, pues tú me levantas de la puerta de la muerte, tú me libras del, ¿verdad?, de la aflicción o de la persecución o del peligro. Dice: para que yo cuente todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. Entonces, levántate unas puertas, las puertas de la muerte, para llevarlo a las puertas de las hijas de Sión. ¿Y qué es esto? La hija de Sión es una expresión para hablar de Jerusalén, una expresión, por lo tanto, para hablar del pueblo de Dios, de la iglesia. Las puertas, pues, era el lugar pues, de la ciudad donde se reunía y se trataban pues, las cosas del gobierno, etc. La gente se sentaba allí para tomar los asuntos, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando, por lo tanto, del pueblo de Dios en un sentido comunitario, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y dice, pues, entonces que lo levanta de las puertas de la muerte para que anuncie las alabanzas en las puertas de las hijas de Sión. Entonces vemos esto que nos viene a decir, que lo libra de la muerte para que estemos en la adoración a Dios. Por lo que vemos aquí nos está diciendo, mientras el Señor nos tenga con vida en este mundo, hemos de estar adorando al Señor públicamente, porque aquí está hablando de las puertas de la hija del Señor. La adoración pública al Señor es de importancia, ¿verdad?, de gran importancia. No es una cosa de decir, wow, la iglesia, ¿no? Y por eso es bueno tenerlo esto presente, ¿verdad? El sentido de lo que hacemos cuando venimos aquí a la iglesia, que venimos a dar la adoración al Señor. Si solamente vemos a las personas, a los hombres, al fulanito, a este, al otro, al pastor, al otro, ¿no?, y lo quedamos solamente con los hombres, estaremos pasando pues al lado de esto que vemos aquí. Es dar la adoración al Señor con el que estamos pues nosotros unidos en pacto, como veremos, es el Señor, nuestro Señor. Bien, pues la importancia de estar adorando al Señor en esta vida mientras estemos en ella, y esto es lo propio del pueblo de Dios, que conoce a Dios como refugio y que confía en Él y que ora, como hemos visto también, a Él.
Ya por último, digamos en contraste a todo esto, la actitud de Dios para con el mundo. Él es el juez de las naciones. Versículo 15 y versículo 16. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, fue tomando su pie. Jehová ha hecho conocer el juicio, se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces aquí está hablando, por lo tanto, del juicio de Dios, del castigo de Dios, y el juicio de Dios histórico, es decir, en la historia, en el tiempo presente. Y bien, pues hemos de tener presente esto, que Dios, sí, está enviando también juicios y castigos. Y a veces son juicios y castigos, digamos, directos, por una intervención en verdad de su mano. Y esto pues cuando ocurren pues pestes, o cuando ocurren pues hambres, o cuando ocurren pues terremotos, o cuando ocurren pues guerras, como vemos en el libro del Apocalipsis. Todo esto son juicios que el Señor envía en la historia, ¿verdad? En este mismo tiempo de la historia, desde que Jesucristo ha subido a los cielos hasta que Jesucristo pues regresa. Todo esto es sobre todo la enseñanza del Apocalipsis, las plagas, ¿verdad?, que nos encontramos allí. Bien, pero no es esta solamente la única manera como Dios castiga o envía juicios, porque también está esta otra que vemos aquí, que es ¿cuál? Dejar andar a la gente por sus propios caminos. ¿Para qué? Pues para que al final sean saciados de ellos. ¿Tú quieres andar en tus propios caminos? ¿Tú no tienes a bien reconocer a Dios? Bien, pues adelante. Vas al final a verte saciado de tus propios caminos. Entonces vemos que esto es algo a tener en cuenta, porque la gente que no quiere tener a Dios, el verse libre a Dios, una liberación, un triunfo, ¿verdad? Y puede que hasta les vaya bien, hasta parece que prosperan y todo, ¿no? Pero eso es, al final, pues un grave juicio de Dios para ellos, porque en realidad es un castigo de Dios, porque al final ellos se van a ver hartos. Si alguien dice, no, mira, es que yo desde que no voy a la iglesia todo me va bien, ¿no? Desde que no voy a la iglesia, pues, no sé qué pasa, que mi familia prospera y todo va mejor, ¿verdad? Bueno, pues eso es para, al final, nuestro mal, porque al final del camino nos vamos a encontrar con pues, nuestros propios, digamos, el fruto de nuestros propios caminos, y seremos hartos de los mismos. Y esto es lo que viene a decir entonces, que las naciones se hundieron en el hoyo que ellos hicieron, en la red que escondieron, fueron tomados su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el impío. Es una señal de desagrado, pues cuando alguien está en el mundo sin Dios, y oye, que todo le va bien y él está tranquilo. Él no está inquieto por nada, ¿verdad? Es una señal de desagrado. Como también una familia, ¿no? Se han apartado del Señor, se apartó la cabeza y después toda la familia ya no sigue más a los caminos del Señor. Y, oye, y no me parece que no le va mal, ¿no? Pues le va bien la cosa. O una familia, una nación, ¿no? Que dan la vuelta al Señor y, oye, pues parece que estamos aquí nadando en la abundancia, ¿no? Como aquí en estos últimos 15, 20 años, ¿no? Parece que esto era pues aquí como sube la cerveza, ¿verdad? Era la efervescencia. Bueno, pues ya empezamos a tener un poco el fruto de nuestros caminos, ¿verdad? Bien, pues fijémonos, esto es el juicio histórico, pero la cuestión es que no se acaba solamente esto aquí, porque vemos a continuación, el versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y bien, esto una vez más es en la Reina Valera del 60, en la versión antigua, es decir, hasta 1909, dice aquí, los malos serán trasladados al infierno. Al infierno. Porque no es una morada de los muertos, ¿verdad? Así en general. Después de la muerte hay una separación, ¿verdad? Los creyentes van a la presencia de Dios, ¿no? Como dijo Jesús al que estaba colgado al lado suyo. Cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero los que han sido impíos y que han vivido sin Dios en este mundo, pues como vemos en la historia del rico y Lázaro, pues estarán pues en tormentos hasta el día del juicio. Después también, ¿verdad? Pero ya ahora, en el tiempo presente, ¿verdad? Ellos están
aquí es que ellos serán trasladados al Seol. Y curiosamente lo que dice en el original es que son devueltos, que ellos regresan al infierno, como que ese es su lugar, ¿verdad? Es el lugar suyo, propio, de ellos, por su propia naturaleza, por estar ellos pues en rebeldía contra el Señor. Pues muy bien, eso el incrédulo, pero no así el creyente que parte para estar con Cristo. Entonces fijémonos, retomando una vez más lo que hemos visto, Dios no se olvida de su pueblo en el versículo 12. El que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó. Se acordó, no se olvidó. Y vemos aquí, en el versículo 17, hablan de todas las gentes que se olvidan de Dios. Y en el versículo 18, no para siempre será olvidado el menesteroso, ni de la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces vemos ahí este tema del olvido de este salmo. Dios no se olvida de su pueblo. Los impíos se olvidan de Dios, pero Dios no se olvida de su pueblo. Y bien, pues olvidamos nosotros de Dios. Si estamos pensando nosotros pues en el Señor día tras día, de darle gracias, ¿verdad? Continuamente, de todos los beneficios que el Señor nos da, como nos dice la palabra de Dios que hemos de hacer, ¿verdad? Darle las gracias. O también, pues, elevar nuestros pensamientos a Dios continuamente, dice la palabra de Dios para los creyentes, ¿no? Estar orando sin cesar. O también en el Salmo 1 nos dice que está meditando de día y de noche en su ley. Es algo continuo. No tenemos que olvidarnos de esto. No tenemos que olvidarnos del Señor porque el Señor no se olvida de su pueblo. El Señor no se olvida de su pueblo. Y esto es lo principal, y esto es lo fundamental. Saber que el Señor no se olvida de su pueblo. Y aquí pues entonces vemos el pacto y la alianza de Dios. Y cómo el pacto y la alianza de Dios es un firme consuelo y nos da una firme confianza a nosotros los creyentes. ¿Verdad? Saber, como dice la Escritura, que si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él no se puede negar así. Con el pacto, la alianza, si hay una infidelidad, siempre es por parte nuestra, nunca es por parte de Dios. Siempre podemos contar con el Señor. Él no se ha olvidado de su pueblo. Él no se olvida de su pueblo. Y entonces el pacto y la alianza de Dios es para el creyente, ¿verdad? Motivo de confianza, de consuelo y de gozo en esta vida. No se olvida de nosotros el Señor. No nos deja y no nos abandona. Y esto es también una fuente de seguridad de cara al mundo. En Hebreos capítulo 13, en los versículos 5 y 6, nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Y en el original, en el griego, es muy enfático lo que dice. Está diciendo, pues, de ningún modo te dejaré, de ninguna manera te abandonaré, para nada. Le continúa diciendo, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré, porque el Señor está conmigo, porque el Señor no se olvida de mí, porque el Señor no me abandona, de ninguna manera me abandona, de ninguna manera me va a desamparar. Y esto es el consuelo que nos da el Señor y su pacto y alianza con nosotros. Así pues, ya en definitiva, vemos esta posición, este conflicto del creyente en el mundo y este conflicto de Dios con el mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pues, unidos a Cristo, ¿verdad? Y tenemos, pues, el apoyo del Señor, el sabernos, pues, en pacto con Él. Este conflicto que mantenemos nosotros, pensemos, no es algo fuera de Cristo. Esto proviene de Cristo mismo. Cristo no vino al mundo a traer paz. Él no vino a traer paz a la tierra, sino disensión. Sino también, por lo tanto, tensión, ruptura entre aquellos que reciben a Cristo y aquellos que lo rechazan. Y esto es la señal, por lo tanto, de este tiempo. Y decía, pues, Juan el Bautista: ya la raíz está puesta a la raíz, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y así, pues, todo árbol que da buen fruto, pues permanece, pero aquel que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así, por lo tanto, vemos que tenemos este dilema en este tiempo presente, ¿verdad?
Señor pues se sienta en el trono, pues juzgando con justicia, y Él ha dispuesto su trono pues para ejercer justo juicio. Y esto es lo que ocurrirá ciertamente al final, como vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 14 y del versículo 22, también, ¿verdad? En el capítulo 17, versículo 30, cuando está hablando Pablo en Atenas, diciendo, 17, 30 y 31, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Es seguro pues entonces que Cristo se va a sentar en el trono, juzgando con justicia, juzgando a todas las naciones, juzgando a todos los hombres por sus obras, por lo cual ahora Dios manda en todo tiempo, en todo lugar, a todos los hombres que se arrepientan para que vengan a Cristo, para que pongan en Él su confianza, solamente en Él, como el único mediador que nos puede reconciliar con el Señor, por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección. Entonces vemos, esto es el dilema que nos presenta aquí la Escritura. En este tiempo, pues tener a Dios como nuestro refugio, o tener a Dios como nuestro adversario, porque nosotros nos empeñamos en seguir enemistados con Dios, porque no queremos abandonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué se puede ganar estando enemistado contra Dios? ¿Qué se puede ganar? ¿Quién se endureció contra Él y fue prosperado? ¿Quién puede ganar algo en contra del Todopoderoso? Así, por lo tanto, vemos, esto es la posición que tenemos también los creyentes en el mundo. No hemos de extrañar si estamos sufriendo en este mundo los creyentes. Si conocemos rupturas o si conocemos tensiones, oposiciones, persecuciones, no nos ha de extrañar. Y hemos leído en Primera de Pedro, ¿verdad? No os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño. No es de extrañar. Esto es lo que tiene que ocurrir. Esto es lo que tendría que ocurrir, ¿no? Porque ya nos lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 20, ¿verdad? O 22 mejor, cuando dice que es necesario que por muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, ¿verdad? Si no estamos conociendo tantas oposiciones hoy día, los creyentes y la iglesia en general en el mundo, pues hemos de plantearnos si es que estamos siendo plenamente fieles al Señor en todo, o estamos siguiendo la misma corriente del mundo en algo, para que seamos bienvenidos allí donde vayamos. Hemos pues de tener la fidelidad al Señor por encima de todas las cosas, porque sabemos que esto es necesario. Entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, esto es entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Amplio es la puerta, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo siguen, pero el camino que lleva al reino de Dios y a la vida eterna es estrecho. Y hemos pues de pasar por muchas tribulaciones a este mundo, y este es el papel, por lo tanto, que hemos de tener y no dejar en este mundo, el de los cristianos, seguidores de Cristo, la iglesia militante. Debemos estar todo el tiempo que estemos aquí, abajo de este mundo, limpiándonos, purificándonos del mundo, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestra peregrinación en la tierra. Hemos de estar, pues, limpiándonos, purificándonos del mundo, para que podamos acabar nuestra carrera y al hacerlo, pues, se nos dé una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. De allí podamos disfrutar de la gloria inmortal